y voy a leer un machete para presentarlos. Leonardo y Fernando son egresados de la FADU, abren su oficina en el 2006, luego de 4 años de experiencia en España. Kitzik Militelo Arquitectos cuenta con una amplia experiencia en arquitectura comercial, focalizando en la generación de conceptos creativos, y hoy vienen a contarnos algo de eso, así que bienvenidos y muchas gracias. Gracias a Inés también por la gestión, así que muy contentos de contar con ustedes. Les cedo la palabra. Bueno, gracias. Bueno, hola a todos y todas. A ver, la charla la tenemos dividida en tres aspectos bajo los cuales nosotros siempre trabajamos, que tiene que ver con un concepto, un disparador conceptual y un sistema compositivo. Eso lo van a ver repetidas en todas las diapositivas para que entiendan el orden. Bueno, digamos, nosotros somos un estudio que nos autodenominamos como multidisciplinar, porque de alguna manera conjugamos diferentes disciplinas, siempre alojadas bajo un paraguas de una idea arquitectónica, ¿no? Que es la que comanda todos estos, digamos, elementos que nosotros acá, digamos, hacemos una especie de dibujito, entendiendo que es una ecualización de elementos. Entonces, sí aparecen oficios, la dirección de arte, artistas, comunicación y por supuesto todo en el mismo paraguas de la arquitectura. Nuestra filosofía de trabajo es algo que incorpora aspectos más bien holísticos de toda esta unidad de trabajo. Faro, dale vos ahora. Bueno, buenas tardes a todos, gracias. Muy lindo volver a la FADU, nos sentimos muy en casa, así que gracias. Un poco lo que representa esta imagen, hay nosotros una frase que siempre la tenemos como muy de cabecera para nosotros, ante nuestros clientes, y es justamente esto, que no decoramos la construcción, sino que siempre buscamos construir la decoración. Somos arquitectos, lo que contaba Leo es que, bueno, todo nuestro equipo de trabajo es muy interdisciplinar, pero sobre todo somos arquitectos, no somos interioristas, no somos decoradores, no lo sabemos hacer, no nos interesa ese abordaje, nos interesa que en nuestros trabajos haya un pensamiento arquitectónico. Y nos pasa mucho con nuestros clientes, que siempre vienen como con alguna imagen de referencia y algunas cosas. Pinterest es como el enemigo número 1, es como cuando el paciente va al médico y le dice, doctor, recéteme esto porque me duele acá, pero porque lo googleó, ¿no? Eso es como una constante en el tipo de trabajo que hacemos, y nuestro pensamiento y nuestra búsqueda, tal vez intelectual, de la arquitectura es justamente repensar lo que muchas veces el cliente trae al estudio, que no dejan de ser imágenes tal vez bonitas, pero sin ninguna reflexión por detrás, imágenes inconexas, imágenes en muchos casos como muy irrelevantes. Entonces, de nuevo, toda nuestra mirada es en trabajos que muchas veces tienen obra civil y en muchos casos, y lo que vamos a ver ahora que es casi toda arquitectura comercial, bueno, no dejan de ser interiores, pero siempre con una búsqueda de una reflexión arquitectónica por detrás. En ese sentido, nosotros empezamos a explorar lo que a nosotros nos sugiere el atractivo de vivir una experiencia. Digamos, necesariamente nuestro campo de acción es un campo donde el elemento comercial, y que en definitiva se viva una especie de inmersión tanto en el producto a consumir como en el espacio que invita a consumir el producto. En ese sentido, esta dinámica, esta lógica de un ida y vuelta, es un dispositivo que realmente necesariamente lo tenemos que implementar como método, y ese dispositivo en realidad es generar experiencias.
Esto genera experiencias, digamos, me imagino que cada profesional que transita el espectro comercial lo implementa de diferentes formas. Nuestra forma de implementarlo tiene que ver con un aprendizaje que nos deja el arte, sobre todo, quizás más hoy por hoy, el arte contemporáneo, que más bien explora este tipo de integración de aquel que visibiliza una obra de arte. Esa integración genera como una apropiación de la obra, algo así como realmente sentirse parte, ¿no? Ese sentirse parte para nosotros es importante en nuestras obras, y para ello encontramos que el sistema compositivo que tenemos que desarrollar realmente tiene que resolver eso, y además tiene que resolver una idea artística de un espacio. Ese es el atractivo que de alguna forma quizás nosotros llevamos como bandera de batalla en nuestras obras, y por otro lado es lo que nos vienen a pedir nuestros clientes. Hay algo de los espacios instagramiables y todo esto que es como una especie de mensaje que siempre nos dejan en la mesa nuestros clientes, y es ahí donde radica quizás nuestra sutileza de entender cómo hacer que eso realmente sea arquitectura. Entonces, para nosotros, el conocimiento de hoy por hoy, el conocimiento que el arte hoy por hoy nos deja a nosotros, me parece que es súper interesante. Hay referentes muy, no sé, tenés referentes locales como Tomás Araceno, hay realmente arquitectos que están muy metidos en esta especie de un pie adentro de la arquitectura, un pie también en el arte y en las instalaciones, ¿no? La verdad que ese juego nos resulta muy atractivo, y nos interesa como tener como un horizonte de exploración por ese terreno. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a hacer una recorrida. Esto es como una introducción, ¿no?, de nuestra filosofía de trabajo. Ahora vamos a ver una recorrida por diferentes obras, y bueno, arrancamos más bien por las obras comerciales. Aclaro que hemos tenido mucha experiencia también en obra residencial, y la seguimos teniendo, pero vamos a decir, nuestra unidad de negocio verdadera y nuestro territorio que todo el tiempo estamos explorando y conviviendo día a día es la obra comercial. Con lo cual esto está iniciándose más o menos en el 2014, que fue donde iniciamos un poco este universo. Esto es Victoria Brown, es un bar. Acá nos encontramos con un cliente que viene y nos solicita una temática específica. Nosotros, de vuelta, la temática es algo que no es que lo desoyemos, pero lo tomamos con pinza. ¿Por qué? Porque esto termina siendo sino una representación de algo que es una idea, que en definitiva es lo que dijo Fer, es casi un traer de Pinterest una representación que ya existe. Entonces, cuando viene con una temática, como por ejemplo en este caso tiene que ser un bar con un estilo específico, nosotros intentamos anclarnos a una idea quizás atractiva desde un punto de vista más bien arbitrario, más desde un universo que para nosotros tenía que ver con la alta coctelería, que era uno de los mensajes que nos vino a traer este cliente. Con lo cual decidimos que las destiladoras de whisky eran una especie de universo que a nosotros nos iba a generar algún tipo de atractivo. Y lejos de representar esta misma imagen que ven a la izquierda, intentamos decodificarla en un sistema. Y es acá donde nos encontramos con cómo hacer de una idea que en realidad la estamos abstrayendo de un mundo que es concreto y tiene que ver con una destilería de whisky, a transformarlo en un interior, una arquitectura y una invitación a generar un universo más bien onírico, una invitación a un universo que nos genere un atractivo, ¿no? En esa conjunción de cuestiones es donde todo el tiempo nosotros nos paramos. Entonces, en este caso específico, decidimos constructivamente desarrollar unas piezas hechas en caño galvanizado que
se unen a estos tachos de aceite reciclados y llevados a una estética más bien industrial, dándole unas terminaciones industriales en sentido de unas pátinas, unos tonos y una iluminación específica. Y todo tenía que estar colgado por unos tubos estructurales, hubo que hacer un cálculo estructural para sostener esto, o sea, bien, por eso realmente nos sentimos muy arquitectos cuando resolvemos este tipo de trabajos, porque intervienen asesores de todo tipo. Así que bueno, esto tenía que ver con generar una iluminación en un sector central del bar. Ahí no sé si se ve la manito, pero son estos sectores donde realmente se genera la iluminación, y este tipo de líneas que ven acá son unos caños que van contra uno de los muros, y ahí bajan y generan una unión, vamos a decir, una idea que tiene que ver con básicamente las destiladoras tienen como un sistema donde el líquido sale de unos hornos, se comunica a través de unos tubos y destilan. Entonces esto vendría a ser este mismo juego, pero en vez de tener el producto líquido, ¿sí?, tiene como la iluminación como un elemento a transferir entre un punto y el otro. Estos son un poco los cortes, acá se ve el sistema, ¿no? Acá un poco se ve cómo está unificada la iluminación de estos sectores que tienen que ver con las barras, las contrabarras, que es donde están todas las botellas, se unen por estos caños y generan como esta iluminación, ¿no? Vamos a decir una especie de, una idea de comunicar dos elementos a través de la luz. Empiezan a haber también otros intervinientes, que son las piezas que justamente muchos de los clientes denominan instagramiables, que tienen que ver con elementos que empiezan a jugar un juego que interpela al usuario, que de alguna forma invitan a jugar a entender qué es lo que pasa. En esta máquina sale agua, globitos, etcétera, y en esto es un reloj que se mueve todo. Esto es un poco lo que hablábamos de la iluminación, y este es el ingreso y egreso, que tiene que ver con medio como... el bar en sí es un bar hidden bar, ¿no? Que es un bar de puertas cerradas, escondido y demás. Que es a través de una puerta, que en realidad es de ladrillo, pero no es de ladrillo, porque hicimos todo un trabajo para hacer creer que estás atravesando una puerta de ladrillo, ¿no? Esta es otra imagen un poquito más diurna del mismo sector. Y esto es un poco este atractivo que les mencionaba, que lo hicimos con un escenógrafo con el cual trabajamos. Estas piezas son en chapa, son remachadas, son varaderas, son reciclajes de objetos que los unificamos, los pusimos en una plataforma, lo iluminamos, y todo rematado en el fondo con un mural de un artista que hoy por hoy es muy reconocido, se llama Martín Ron, que colaboró un poco con bajar la identidad de este lugar, que tenía que tener que ver con un universo más bien, como el nombre lo indica, de dos personajes muy identitarios de la cultura británica, mixados con aspectos que tienen que ver con estos elementos industriales, ¿no? Como estas cañerías. Y después, bueno, el típico mobiliario victoriano y demás. Ahora, bueno, vamos a ver otro caso. Un poco también retomando lo que contaba Leo, tal vez a diferencia de cuando uno proyecta de repente una vivienda o... en las distintas tipologías de casos a resolver en arquitectura, muchas veces hay variables que cuando uno trabaja en interiorismo, esas variables no existen. El asoleamiento, bueno, la orientación, la situación urbana, un montón de variables que intervienen en el proceso de diseño. En interiorismo, de alguna manera uno tiene que crearse un cuento y crearse una película, y por lo menos a nosotros nos resulta esa línea de pensamiento de necesitamos generarnos como nuestra propia información para que sean variables, para que empiecen a intervenir y nos ayuden como a encuadrar el proceso de diseño. El interiorismo básicamente son
interiores que, si es la planta baja de un edificio y arriba hay 10 pisos, o tal vez arriba no hay nada, o si en el costado pasa determinada cosa u otra, la verdad es que no es tan significante. Entonces, estas películas y estos universos, muchas veces los tenemos que imaginar nosotros para poder generar hilos conductores a través de los cuales arrancamos nuestro proceso proyectual. Así como en Victoria Brown, tal vez estos tanques de destilería son los que generaban este sistema compositivo que de alguna manera ordenaba el espacio. Con todos estos ejemplos de obras que vamos a ver nosotros ahora, de alguna manera siempre hay como algún elemento inventado y creado, o alguna variable generada dentro del estudio que es la que de alguna manera nos guía a la hora de diseñar. En el caso de Tostado Café Club, por ejemplo, bueno, es un cliente que arrancamos básicamente con una idea. Hoy ya es una marca que debe tener entre 15 y 20 franquicias en el país y ya están inaugurando en Brasil, en Montevideo, bueno, muchos proyectos de expansión. Y desde el estudio salió, digamos, todo lo que es la imagen de marca, desde arquitectura hasta lo que es comunicación, etc. En este caso, bueno, la idea general tenía que ver con, de alguna manera, apropiarse del típico tostado porteño. No sé, hay 1000 casas que venden empanadas, 1000 casas que venden milanesas, digamos, buscando como en gastronomía cuestiones como muy típicas locales. El tostado era algo digamos, un elemento del cual ningún desarrollador gastronómico se había como apropiado, y entonces acá estaba un poco el juego también del tueste del café. En definitiva, no deja de ser una marca que ofrece gastronomía, que ofrece sandwichería y cafetería, y un abanico un poquito más amplio. Podemos pasar a la siguiente. Entonces empezamos a explorar un poco antiguos tiendas de ramos generales. En definitiva, eso nos empezó como a orientar un poco en el uso de materiales, y encontramos en el cajón de verdura un elemento interesante como para, de nuevo, llevar a la abstracción y desarrollar. Entonces, lo que en un principio fue un cajón de fruta, luego se empezó a convertir en un píxel de composición, y con estos bloques poder generar y ordenar el espacio y generar una propuesta de arquitectura. Podemos avanzar. Bueno, estas son plantas de algunos de los casos, pero de nuevo lo que se ve acá en esta vista es siempre con este elemento pixelado en cada una de las diferentes 20 tiendas de la marca que existen. Siempre la presencia de este píxel de alguna manera nos ayuda como a proponer la situación arquitectónica. Nos interesa en general también trabajar con no una saturación de materiales, en el caso de esta marca en particular, entre estos cajones de pino que al final terminaron convirtiéndose en lo que se ve acá, que es ya el cajón ya casi que no se reconoce y pasan a ser como estas texturas que separan espacios un poco más públicos de más privados. En definitiva, entre el uso de la madera natural, el uso del calcáreo, que nos interesaba también un poco esta búsqueda del calcáreo típico de patio antiguo. Entonces, entre el calcáreo que reviste pisos y paredes, la textura de los cajones de pino y la vegetación, de alguna manera se compone, son como los 3 o 4 materiales que se repiten siempre en cada uno de estos locales. Perdón, volviendo entonces para atrás, estamos viendo imágenes de diferentes tiendas de la misma marca en las que se reconoce con el uso del material lo mismo. Hay algo que también que nos interesa siempre proponer, y es, como todo lo que tiene que ver con la comunicación de la marca, nace también por parte del estudio y la gráfica también. Siempre queremos que el espacio de alguna manera esté cuidado y que no haya mucha saturación de texto, de imagen, que no sea que nosotros como arquitectos proponemos la imagen desde la arquitectura y el cliente después tenga que contratar a una agencia que no hace más que pegotearle cosas arriba de nuestro trabajo. Entonces, siempre buscamos como cierta sobriedad
en ese sentido, entonces la comunicación está cuidada, la imagen también, la cartelería también, que en definitiva en lo que es arquitectura comercial son elementos que te pueden realzar o destruir un proyecto, ¿no? Bien, este es otro caso, caso de Nimbar. A ver, en el caso particular de Nimbar, nuestros clientes en su mayoría eran orientales, asiáticos, chinos, no de los chinos que nosotros estamos acostumbrados a convivir, vamos a decir, sino empresarios y con una mente un poquito más alejada y con ciertas precauciones y conocimiento estético bastante amplio y complejo a la vez. Con lo cual, el desafío acá era, de parte nuestra, traer una idea identitaria que se ancle con la propuesta que ellos no tenían, porque no tenían ningún tipo de propuesta. Nuestro recurso fue decidir buscar en el origen de su cultura elementos que nosotros entendemos que pueden identificarlos. Y estos elementos tienen que ver con quizás estas tramas orientales que dividen espacios y que realmente llaman a entender muy sutilmente justamente esa sutileza de su arte, ¿no? Ahora, ¿cuál era la dificultad en esto? ¿Cómo hacer para que no terminar reproduciendo una trama ya existente de su identitario, de su ADN, y representarlo con un sistema compositivo, arquitectónico, de recursos locales, porque eso era una clave para nosotros. ¿Cómo no vamos a...? Porque si de alguna forma el sistema, que para nosotros es primordial y es casi la arquitectura interior, es la arquitectura interior, es la cáscara interna, es la piel interna que nosotros venimos a forrar, en su mayoría suele ser como casi el elemento contundente, el elemento definitorio del proyecto. Con lo cual, esto iba a representar quizás un costo muy elevado de no solamente representar una idea que para nosotros la idea de representar no es buena, porque es como, en definitiva, copiar algo, pero además tenía una complejidad que era, si quisiéramos copiarlo, iba a ser muy costoso. Con lo cual tuvimos que buscar un material, que es el que ven acá, que es como una trama de madera, y empezamos a resolver con esas tramas diferentes espacios y segmentamos los espacios y empezamos a definir lo que para nosotros es importante para un espacio gastronómico, que es la barra tiene un protagonismo muy importante, sobre todo si es una barra, si es un bar de coctelería, ¿no? Como en este caso, además, era de cervezas, pero tenía como 30 canillas de cerveza, entendíamos que esa cantidad de cervezas eran demasiadas, ¿no? Para un bar. Así que realmente este espacio terminó siendo como el más importante. Que es el que se ve acá. Y detrás de esto tenía como toda una gran cámara de frío, que se alojan todos estos tipos de alcoholes, por eso la espalda de todo esto. Y esta es la barra, ¿no? Este es el salón y esta es la parte de servicio, cocina, etcétera, que empieza a jugar a pivotear de alguna forma entre el espacio servido y a servir. Y después todo un sector de adelante que es un semicubierto. Arriba hay toda una especie de espacio divisorio digamos, un espacio de livings que se que con un sistema, un dispositivo de subir y bajar unas placas se podían dividir y unificar. Esto es un poco los frentes, con todas estas tramas, y empezar a jugar con otra trama de la misma forma, pero en este caso sería una trama de otro tipo de material que ahora lo vamos a ver. El resultado es un poco jugar con diferentes profundidades. Como ven, esta es una trama y esta es otra, y esta es otra. Perdón, esta es una y esta es otra. Entonces, de alguna forma, jugamos a construir un damero de profundidades en los tejidos, y esto empieza a ser un envoltorio que nos da un cierre de una caja que arma un cielo raso y un frente, y a la vez empieza
empieza a existir este sistema de damero que en este caso empieza a descomponerse a un ritmo un poquito más aleatorio. Empieza a existir también otras profundidades en relación a cómo se deposita cada uno de las bebidas y estos nichos que se generan de profundidades aún mayores. Después nos encontramos con la idea de generar una barrera en este punto porque estábamos con la necesidad de hacer una especie de justamente contrapunto entre una línea que es toda la barra y toda la volumetría que se genera en uno de los lugares y vamos a decir, el lado opuesto, que realmente necesitábamos, sin querer incorporar un elemento nuevo, sino intentar con este grado de síntesis bitonal de utilizar solamente 2 tonos, grises y maderas y marrones, con el mismo elemento, trabajar en una cáscara. La cáscara tiene una especie de forma curvada y tiene un sistema de columnas que un poco deposita la carga y el peso de estas placas, para un poco generar un cierre en todo lo que es la cubierta que teníamos del galpón, y de esta forma hacer una contraposición entre 2 caras del mismo espacio. Y, por supuesto, con una línea de vegetación en el centro que marcaba un poco la linealidad y la direccionalidad del espacio, ¿no? Esto que ven acá son los tejidos que de alguna forma pueden generar tienen un movimiento que se suben y se bajan y dividen los espacios. Bueno, este es otro caso, heladerías Lucianos, hoy están por toda la ciudad. Nosotros fuimos convocados por esta marca, esta es una marca que nació muy chiquita en Mar del Plata y cuando desembarcó en Buenos Aires nos convocó como para desarrollar un poco más la imagen de marca. Hicimos 2 o 3 locales para este cliente, que luego ya desarrolló su estudio de arquitectura interno y todos los locales que empezaron a proliferar ya los desarrollan internamente. Acá había una de las variables en juego. El cliente enseguida nos dijo que este era un proyecto que desembarcaban como para generar como una invasión en todos los barrios de Buenos Aires y cuya búsqueda era que cada tienda sea distinta a la anterior. Entonces empezamos como a pensar, bueno, es un caso difícil porque uno lo que no quiere es, para una misma marca, estar como inventando la pólvora todo el tiempo. Entonces pensar, bueno, ¿cuáles son los elementos que tiene sentido que, por más de que haya diferencias, que se reconozcan dentro de un mismo producto? Este helado, bueno, todos lo conocen, pero fueron un poco los pioneros en el helado en palito, y toda una cuestión de realzar ese producto, y con una estética casi, también es un poco lo que la marca buscaba comunicar, como una cosa muy diferente, casi exclusiva, bueno, buscando como posicionarse en determinadas locaciones muy particulares. Bien, de nuevo, podemos avanzar. De nuevo, la búsqueda fue inventar algún elemento que de alguna manera, con un único elemento, intentar resolver el espacio. Por supuesto, después aparecen elementos que se adosan, ¿no? Pero entonces empezamos a trabajar como con sistemas de pieles. Entonces acá lo que estamos viendo como los planos de desarrollo de una de las pieles que por su morfología, por su materialidad, por su presencia, nos parecía que el resultado final iba a generar un producto de cierta exclusividad, sin caer en la banalidad de una cosa lujosa. De nuevo, nos interesa siempre trabajar con elementos y piezas arquitectónicas bueno, que hablen de la marca en particular. Este es el desarrollo de una pieza de herrería,
bueno, que tenía como su cierta complejidad, que volcado al espacio, de alguna manera, ordena y viste el espacio en su totalidad, sin necesidad de mucho elemento accesorio. Vamos ver imágenes. Entonces, de nuevo, esta es una secuencia de paneles construidos por Herrero, que son esta especie de pirámides de distintas morfologías y distintos tamaños, que más allá de una piel arquitectónica, esconde instalaciones, esconde conductos de inyección y extracción. Después, por supuesto, cada uno de estos elementos que pensamos tienen que, digamos, no solo cumplir con una condición estética, sino hay todas unas cuestiones técnicas que nos ayudan a resolver. Es por eso que en estas pirámides que estamos viendo, los triángulos que se ven blancos en realidad son sustracciones, porque lo que está pasando es que estamos viendo el muro que por estos, de alguna manera, llamarlos huecos o agujeros, tenemos sistemas de renovación de aire. Entonces, de nuevo, es una piel que cumple con una condición estética, que tiene tanta presencia que no es mucho más lo que hace falta agregar, y que además cumple con cuestiones técnicas inherentes al uso de cada uno de estos espacios. Entonces, un poco el hilo conductor es los barriles de la destilería, los cajones de fruta, las texturas orientales y, de nuevo, estas pieles, de nuevo, con la búsqueda de algún elemento a desarrollar muy en profundidad, tal vez logramos cierta sobriedad dentro de estos espacios, ¿no? Bueno, este caso es otro bar. A ver, la diferencia respecto quizás a otros ejemplos es que este cliente ya venía con un nombre y que claramente remitía a un invertebrado, esta serpiente, digamos, que tiene que ver con la boa, mamba y toda esta cuestión. Que a nosotros, indudable ese nombre o nos remitía al museo o nos remitía a algo que en realidad tenía que anclarse verdaderamente, y ese ancla termina siendo esto, ¿no? En definitiva. Ahora, de vuelta, la intención de no reproducir, la intención de tampoco recrear esto, porque la verdad que, digamos, nuestro pensamiento y nuestra forma de reflexionar el espacio es como arquitecto. Entonces, el proceso de abstraernos es un proceso que todo el tiempo es un ejercicio a llevar adelante. Con lo cual, decidimos que este elemento, este material, estas escamas y esta especie de longitud podría empezar a transformar, podría ser la génesis que viene, que es la resultante de este animal, ¿no? De alguna forma, todo este espacio, así como cuenta Fer de Lucianos, en esta piel de triángulos aloja un sistema que tiene que ver con la renovación de aire. En este caso también lo hacía desde debajo de los asientos. Los huecos y los espacios que se generaban por aquí atrás eran espacios para poder dejar cada una de las pertenencias en los bares, que normalmente no tenés dónde colgar, si hace frío no tenés dónde dejar las cosas, las carteras, etc. Entonces, esta piel empezaba a hacer un poco una función, a tal punto que no solamente estas configuraciones nos empezaron a armar como los vacíos para poder generar un seating, sino que además en este espacio se genera una cabina para el DJ, en este espacio es una especie, un sector de recepción, y en este frente se genera como una especie de vidriera que de alguna forma lo que genera es un tapón. Esta pieza empieza a generar como un tapón en todo este frente que invita a no ser visto de alguna forma, a que esta pieza en realidad es la protagonista y es la que quiere ser vista en la vidriera,
pero no solamente está por estar, sino que genera una barrera. Y esa barrera en realidad es un fondo de una pequeña instalación de una vajilla. Invitamos a un artista a que haga una instalación de una vajilla a reciclar, se dedica a eso particularmente. Entonces, de alguna forma, todo este elemento que sale al exterior en el patio trasero es un poco el resultado de una búsqueda de generar todo el tiempo función y forma, ¿no? Ambas, de alguna manera. La contraposición de toda esta gran pieza, que de alguna forma es una estructura que se sujeta de algunos puntos y cuelga y nos permite sostener la iluminación. De alguna forma todo está resuelto en esto, y en esta cara que vemos acá, es una cara más bien que se contrapone totalmente con esta configuración, algo mucho más limpio, mucho más puro, unas placas acrílicas blancas, y toda la cocina y la barra está de este lado, pero simplemente es casi una barrera de luz mucho más blanca y más pura que la oscuridad que se genera en esta cara sobre este lado. Este es el caso, este es el ejemplo de la situación que les estaba comentando, que un poco esconde todo lo que ocurre en el resto del bar, y acá se ve un poco como la caja al fondo, donde está la vidriera, genera una espalda en la recepción, donde esperás a ser atendido, a que te preparen una mesa. Y este es el frente que hablábamos, un frente más vidriado, que genera una barrera, porque del otro lado está la cocina, y acá tenemos como una doble circulación de barra y cocina, que es bastante complejo desde la función, cómo conviven ambas actividades. Bueno, este es el caso también de otra heladería. En este caso, de nuevo, esto era un cliente con la idea de montar una heladería, pero cuya marca todavía no existía, así que acá fue de nuevo el desarrollo tanto de la imagen, tanto desde la arquitectura como de la comunicación. Todo eso nació desde el equipo. La particularidad que tenía este cliente es que nos contaba que iba a ser el primero en traer a Buenos Aires unas máquinas que básicamente son unas placas de piedra que tienen unos sistemas que la enfrían por debajo, la enfrían mucho. Entonces, los postres helados se fabrican en vivo delante del comensal, tirándole como unas cremas a estas placas de piedra heladas. Entonces, bueno, con unas espátulas, hoy en día está como un poco más visto, con estas espátulas y el producto sobre estas placas bien congeladas, se va generando el helado en sí mismo. Entonces esto nos empezó nos disparó, bueno, ¿cuál puede ser ahí como nuestro elemento disparador? Y empezamos a investigar un poco el tema de las piedras y de los facetados en las estalactitas y esta composición casi mineral, tomándonos un poco de nuevo, tratando de crear un cuento que nos sirva como para apropiarnos y a partir de ahí generar arquitectura. Entonces, en este trabajo, todo el tema de las primeras referencias de los cortes facetados de estas piedras preciosas nos permitió trabajar tanto en las piezas propiamente dichas de arquitectura, hasta el diseño del mobiliario, hasta con el maestro chocolatero poder diseñar la morfología de los bombones helados que venden acá adentro. Todo, y los artefactos de iluminación, y el equipamiento. De nuevo, nos interesa que cada decisión de diseño mire como hacia el mismo norte, que tiene que ver como con este cuento y esta película que vamos generando. En este caso en particular, el cliente había alquilado una típica casita de barrio de zona norte, a la cual tendríamos que agregarle superficie. Entonces generamos como todo un elemento de alguna manera que se le adosa a esta propiedad, y este elemento ya sí tiene que ver con este facetado y esta reminiscencia de estas piedras preciosas. Entonces, a través de este elemento que le adosamos a una propiedad que nos interesó además
preservar la estética de esta propiedad y que se contraponga por completo con esta. Bueno, en ese adosado se genera la situación especial, tal vez, perdón, la situación espacial de esta propiedad. Entonces, esta era una casita de planta baja y primer piso con alturas muy acotadas, entonces de nuevo, a través de esta intervención ganamos superficie y generamos toda esta situación de doble altura y de acceso a este local. Fue muy interesante trabajar con, perdón, volviendo un segundito al anterior, el proceso constructivo de este techo, que son unas tejuelas de chapa que de alguna manera tampoco impactan violentamente en la estética del barrio, porque no dejan de ser unas tejuelas y unas placas de chapa que se utilizan en los techos de la zona de nuevo, para generar cubiertas. Entonces, si se fijan, la inclinación de las cubiertas, la antigua con la nueva, de alguna manera el ángulo de la caída del agua es bastante similar. Entonces, tampoco nos interesaba generar un objeto violento hacia el barrio de Casas Bajas, pero sí con una propuesta espacial y de arquitectura súper contemporánea. Este es el interior de toda esa cáscara, donde de nuevo la casita antigua todavía sigue teniendo como mucha presencia y la decisión fue monocromatizarla, entonces toda la propiedad antigua es todo este gris grafito y toda la luz y todo el color y todo el, digamos, la intervención nueva y contemporánea es lo que de alguna manera tiene el foco de atención. Un poco entonces lo que vemos acá de nuevo es contraponer una arquitectura muy contemporánea, pero a la vez muy sobria, muy de alguna manera respetuosa a la propiedad, pero generando las necesidades buscadas, ampliar superficie, generar nuevas situaciones espaciales, y de nuevo, con este casi único elemento, resolver la ampliación, resolver la iluminación, resolver la propia estructura de este elemento. Y en la imagen de la izquierda estamos viendo, bueno, a la casita antigua le pudimos ganar todo un entretecho que estaba desaprovechado, todo esto tenía un cielo raso muy bajo, digamos, no tenía uso. Bueno, lo limpiamos todo por dentro y toda esta piel interior, bueno, tiene que ver de nuevo con esta calma y esta sobriedad. Se fijan ahí un poco lo que es el equipamiento mobiliario, el desarrollo de las mesas, tiene de nuevo también un facetado, las mandamos a producir especialmente para esta obra. Digamos. Bueno, este es el caso, bueno, muy especial y particular porque fue un encargo internacional, digamos, nos llegó un encargo de afuera, más precisamente de Riad, una ciudad en Arabia Saudita. Y bueno, la dificultad de interpretar a árabes que de alguna forma estaban con intenciones de armar un restaurante internacional, ¿no? Como, vamos a decir, con una impronta que no tenía que tener que ver con su tradición y su arte culinario, sino totalmente una estética de un restaurante que invite a ser internacional. Sin embargo, el tipo de cocina iba a ser una cocina hecho en su mayoría con fuegos, por eso el nombre, y porque por otro lado uno de los chefs ejecutivos era un argentino, con lo cual realmente tuvimos las primeras aproximaciones era que este lugar tenía que tener que ver con un restaurante más bien que se asemeje a una taberna y a un pub británico, irlandés, como tradicionalmente estos edificios ladrilleros muy como Puerto Madero, vamos a decir, hacer una referencia rápida local, ladrillero de vidrio repartido, de su estructura de vidrio repartido, un edificio más bien murario, más bien pesado. Y la verdad es que
de vuelta, recrear para nosotros no era un camino y hicimos un gran esfuerzo en explicarles que no íbamos a reproducir esto tal y como se lo imaginaban, sino que íbamos a encontrarle una vuelta diferente y íbamos a estirpar de vuelta lo que para nosotros es el ADN del mensaje que el cliente nos viene a dejar. La verdad es que el ejercicio constante que nosotros hacemos es intentar entender al cliente qué es lo que nos viene a pedir y dejarlo tranquilo de que lo que nos viene a pedir nosotros le vamos a ofrecer lo mismo, pero repensado. Entonces, y ahí está nuestro ejercicio, que realmente es la parte más difícil de la profesión, ¿no? Quizás deshacernos de ideas que nosotros traemos preconcebidas y escuchar un poco al cliente y ver qué es lo que necesita y hacer el ejercicio de reconfigurar esa idea, repensarla. Con lo cual, entendimos que que el elemento en cuestión iba a ser el ladrillo y obviamente el sistema de vidrio repartido. Pero en esta imagen muestra un poco más bien el ladrillo. Hicimos un estudio de cómo hacer un juego con diferentes juntas, juntas más abiertas, más cerradas, dinámicas, que se vayan cerrando y abriendo hacia arriba, hacia abajo. Bueno, este juego que ven acá, ¿no? Esto nos permitía también, como ven en la imagen, acá en las fachadas, empezar a probar un poco una modulación que nos ordene y nos componga esta especie de mall, porque el edificio continúa de punta a punta, es un mall todo vidriado, como parece un gran Corning Wall, donde nosotros teníamos que generar una identidad a un lugar que en realidad estaba tras un vidrio. Entonces, el desafío también era construir una fachada sobre una fachada existente. Y realmente tuvimos que recurrir a calculistas y demás asesores con una complejidad que para nosotros era desconocida en términos de cómo resolverlo tan a distancia, ¿no? No teníamos posibilidad de hacer estudio de suelo, nada. Pero la verdad es que había que armar como una gran piel que se autosustentaba. Al final tuvimos que recurrir a conectarla a la estructura existente del edificio. Bueno, toda una cuestión, pero que valía la pena. Entonces, este elemento, que son estos ladrillos, es nuestro sistema. Este es el sistema que define la propuesta en general, ¿no? El ADN que nosotros llamamos. Entonces, es una piel que genera acá una especie de frente, un frente, le da un cierre al ingreso de alguna manera, de alguna forma genera una especie de tapón a un espacio que ya es abierto de por sí, pero es un tapón que está en una doble altura, con lo cual es un gesto de recepción en una doble, triple altura. Y es este gesto el que se transforma en la constante en todo el proyecto, empieza a pegar la vuelta y nos arma como toda una gran piel ladrillera, en donde a través de esta piel ladrillera colgamos el sistema de vidrio repartido, que de alguna forma en algún punto en este sector es vacío y ves el detrás, en otros sectores contiene un vidrio, en este caso es un vidrio envejecido, en otros sectores como acá arriba de la barra, también un vidrio envejecido, en este sector que es la puerta de ingreso a la cocina y la puerta de ingreso a los baños es un vidrio repartido con un acrílico negro. Entonces es el mismo sistema que va conteniendo diferentes tipos de vidrios, que es este famoso vidrio repartido que trajimos un poco de este universo. Acá también juega una especie de divisor de un biombo que nos genera un límite entre lo que existe del otro lado, que es una escalera hacia el entrepiso, y toda esta piel que está colgando de la losa, ¿no? Entonces también hubo que hacer un cálculo, toda una cuestión. Este es un poco el resultado. Es esta piel de ladrillo, que el mortero no existe como tal, sino empieza a ser una piel etérea, vamos a llamar, que tuvimos que construir una maqueta acá en Buenos Aires, mandarle fotos, explicarles cómo era, bueno, toda una cuestión técnica de una varilla roscada que atravesaba los ladrillos con unas, vamos a decir, unas rosquillas me sale, ¿no? Pero arandelitas de cada lado, porque si no el ladrillo, bueno, nada, una complejidad que
tenía que fijar a que este sistema no se mueva entre sí, ¿no? Como esos ladrillitos deben estar un poquitito entre sí fijos. Y acá está el resultado de lo que es la fachada, que también hubo que toda esta estructura, buscar una estructura existente detrás de este alucobón propio del frente del edificio, y armarnos una fachada, hacer unas bases, bueno, etc. Esto es un poco la vista desde el ingreso. Y acá se ve un poco desde el interior cómo empieza a generar la piel, la iluminación, como que además teníamos una dificultad, que es que allá existen tormentas de arena casi como parte del servicio meteorológico, como si nosotros tuviéramos lluvia, ellos la tienen de esa forma. Entonces, realmente cada una de estas estructuras de vidrio repartido tenían que poder abrirse, poder limpiar todo este corting wall. Bueno, había una especie de complejidad ahí por resolver. Y esto es un poco lo que les comentaba del vidrio repartido, que acá genera el tapón para la parte de servicio. Y de vuelta, el interés nuestro es siempre ponerle un límite a la invasión material, porque el material en muchos casos empieza a ser una competencia, porque uno cree que a veces teniendo muchos interesantes y lindos materiales puede hacer de un espacio algo atractivo, y la verdad que en realidad nuestra forma de entender el espacio es justamente dándole una identidad a partir de un sistema compositivo y no tanto de unos materiales, con lo cual los materiales pasan a ser un segundo plano y siempre tienen que ser más bien calmos y que no compitan, ¿no? Esa es un poco nuestra forma de entenderlo. Y el caso de Fresco, como para concluir con lo que es la presentación de gastronomía, vamos a pasar a otra. El caso de Fresco también, retomando un poco la idea de los materiales en este caso tenían que ser bastante neutrales, son materiales que remiten más bien a un universo de una arquitectura moderna, un interior de una arquitectura moderna como la que nosotros estudiamos en Historia 1, ¿no? Bueno, me parece que es introducción ya que estamos en la FADU, lo que nosotros decíamos ITC, creo, no me acuerdo. Pero tenía que ver con el 1920, 1930, la arquitectura moderna, Mies, y toda esta, a nosotros nos trajo todo este universo de materiales a la cabeza, y la verdad es que la respuesta arquitectónica que queríamos darle era de una arquitectura que simule un orden muy moderno y muy sintético, pero sin dejar de jugar con todo lo que es estas tramas y estos tejidos y este ADN que siempre para nosotros es importante darle ese contenido a nuestra arquitectura, ¿no? Un contenido más bien de mucho valor estético. Con lo cual, ordenamos la fachada de modo tal que se genere un sistema modular muy moderno, que esté compuesto por estructuras de caños, que esté compuesto por pieles, en este caso en vez de ser una piel de corting wall es una piel de tejido, y realmente que eso nos componga todo un frente, esto que se ve acá es la piel, y este es el frente que llega hasta el suelo, y en este caso acá está el vidrio de ingreso que no está dibujado, pero el ejercicio era comprender que todo esto es la fachada, y que lo que tenemos, esta es la fachada original, ¿no? Estaba como muy dividida en diferentes, digamos, el típico balcón, teníamos un techito de chapa, tenemos un frontis de casa antigua, entonces debíamos de alguna forma generarle una piel que nos unifique todo en una misma línea, y la línea es donde estoy pasando la mano, ¿no? Esta línea era la línea compositiva del frente. Entonces constituimos una piel donde dentro de este espacio arriba del techo se iban a generar unas vegetaciones colgando, y por debajo
se iba a generar un patio de ingreso, que es el patio donde tenemos un sitting y demás cuestiones, ¿no? Entonces, hay una invitación a integrar la vegetación como parte del storytelling de este proyecto, tanto en lo que es una especie de atrio perimetral, que básicamente era como una especie de espacio para ver y ser visto. Entonces uno sube por esta escalera, pero de alguna forma está todo el tiempo interpelado por aquel que está hasta acá comiendo. Entonces hay como todo un juego en este espacio que le da como una vitalidad, que además la profundizamos a través de unas vegetaciones que cuelgan y que además son iluminación. Entonces este corazón, que para nosotros tenía cierta vitalidad, la vestimos de vegetación, y fue el único elemento que rompió con la neutralidad de los materiales, que se dividían en materiales de aluminio, en piso de goma negro, y componentes más bien blancos, tejido blanco, ladrillo blanco, cerámico blanco. Entonces, estos elementos de vegetación que se ven acá y que se ven acá, digamos, dentro de lo que es la fachada, que es esta línea que quisimos como componer, empieza a ser como el leitmotiv de este espacio, ¿no? Y empezamos acá a jugar de vuelta con tramas en diferentes profundidades, con un doble tejido de una malla cima de 10×10, de vuelta a la modulación repetida acá en el calcáreo de panes creo que es de 64 panes, no me acuerdo cuál es, pero la otra modulación que viene acá con el ladrillo, con lo cual hay un montón de modulaciones que invitan a reflexionar sobre cómo a través de un mismo tono podemos jugar con diferentes materiales, sin intoxicar la visual. Entonces acá se ve cómo la modulación nos ordena y nos compuso como todo un sistema, ¿no? Que al final este sistema es un sistema constructivo y estructural que sostiene esta vegetación que está acá, y de alguna forma generándonos como este semicubierto, y acá están las pieles, como se ven las pieles de las mallas, y acá está una multiplicación de mallas en diferentes planos hacia atrás, generando estos intersticios donde ahí vamos jugando con la vegetación. Y acá están los espacios centrales, con también una iluminación que un poco la inventamos nosotros, esta doble, es una farola, un típico plafón que lo hicimos doble y que le compusimos todo un sistema de tubo para que exista como un elemento de tipo parante, que también lo ves en la fachada, de alguna forma en esta fachada acá, empieza a jugar el mismo juego. Acá arrancás vos, Fer, con espacio de trabajo. Bueno, estoy viendo todo negro. A ver, este es un cliente en particular que fue como un poco entrar en el abordaje de diseñar espacios de trabajo. Acá la condición que teníamos es que la propiedad ya estaba alquilada, era un viejo galpón entre medianeras en muy, muy malas condiciones. Básicamente, un lote entre medianeras de 4 metros y pico de altura, en un estado muy, muy deplorable, y un tinglado abovedado de chapa en muy malas condiciones. No era mucha superficie, y la necesidad del cliente era realmente tratar de generar muchos puestos de trabajo. Entonces esto nos llevó como a la necesidad de ponernos a pensar, bueno, justamente cómo repensar el espacio de trabajo, el tiempo que uno le dedica al trabajo, y cómo desde la arquitectura intentar buscar las mejores condiciones posibles para alguien que tiene que pasarse de 9 a 6 sentado probablemente como en la misma silla, cumpliendo con un horario,
y desde la arquitectura intentar aportar las mejores condiciones posibles. Y la verdad es que pienso que desde la arquitectura hay muchas herramientas como para mejorar esa condición y esa calidad de vida, en definitiva. La planta básicamente lo que busca es como una eficiencia absoluta en el uso de la superficie, realmente para intentar ubicar a la mayor cantidad de gente, sin atentar contra, bueno, el disfrute de esas horas, ¿no? Básicamente un poco la decisión fue en este gran galpón, sí, la necesidad de generar un patio interior. Este patio le aporta vitalidad, le aporta aire fresco, le aporta iluminación y le aporta la posibilidad de salir un poco a respirar también. Tuvimos la necesidad de, para ganar la superficie, generar toda una situación de entrepiso en el galpón, pero el entrepiso no es completo, sino que justamente nos genera la posibilidad de generar espacios más comprimidos, espacios en doble altura, y luego lo que se ve en planta no es más que una secuencia de, en el extremo derecho, todo lo que es la pastilla de servicios, baños, office, kitchenette, lockers, espacio de comedor, etcétera. El patio intermedio que hace de fuelle entre este espacio un poquito más de ocio y el espacio realmente de trabajo. Y alguna serie de salas de reuniones y algunas particularidades que necesitaba el cliente. Vamos a avanzar. Acá un poco la decisión fue, de nuevo, tratar de vestir el interior de esta propiedad generando neutralidad, generando limpieza visual, generando calma. Todo esto desde el punto de vista del bienestar de uso y a su vez con toda esta piel que es un entablillado de pino, no es más que eso, que reviste medianeras, cubierta, digamos, pega toda la vuelta entre una medianera, la cubierta y hasta la otra medianera, que lo que genera es, por un lado, resolver esta cuestión de limpiar el espacio, digamos, generar un espacio muy, muy neutro y muy limpio, y poder resolver todo el uso de las instalaciones entre la propiedad y esta piel. Entonces el espacio no está invadido por conductos de aire acondicionado, ni de renovaciones de aire, ni de instalaciones eléctricas, ni de mangueras de cobre para los sistemas de refrigeración. Entonces, de nuevo, con esta piel de alguna manera ordenamos todo lo que va a estar pasando adentro y dejamos entre la piel y la propiedad existente toda la parte de instalaciones que de alguna manera iba a atentar, porque realmente son espacios muy grandes, con conductos muy, muy grandes, que iban a atentar contra la limpieza de este espacio. Y tal vez el único juego, tal vez sutil, que tiene esta piel es que en determinados puntos se quiebra y genera estas pequeñas capsulitas que no dejan de ser, como todo esto es un gran espacio de trabajo común, donde no es que una persona tiene asignado determinado puesto de trabajo, sino que dentro de todo este gran espacio, según el tipo de actividad que tengas que desarrollar o de reunirte con más gente o con menos gente, vas ocupando el espacio que necesites en función a tu objetivo de trabajo, pero sí generamos estas pequeñas cápsulas donde si necesitas tener una conversación de teléfono privada o si necesitas tener una charla entre 3 o 4 personas, te puedas de alguna manera como encapsular dentro de estos elementos que en definitiva están generados por un pequeño gesto digamos que un pequeño accidente que le ocurre a esta misma piel que envuelve todo el edificio. Bueno, ahí entonces se ve como esta piel de pino se despega de la medianera para generar como estos espacios. Estos espacios internamente tienen como un tratamiento acústico particular, pero a la vez nos interesaba que desde lo visual no interrumpan el espacio, sino que sean, de nuevo, visualmente permeables. En algunos, de la imagen de la izquierda, estamos viendo que en algunos sectores en particulares de la propiedad sí dejamos a la vista estas cabriadas y esta estructura existente que ya existía en el tinglado del galpón. Sigamos.
Lo que estamos viendo acá es otro proyecto para la misma marca. En definitiva, el cliente quedó como muy conforme con la resolución y el uso de materiales del proyecto que acabamos de ver. Cuando creció, tomaron otra propiedad. Tenía características similares en el sentido de muy mal estado la propiedad, con lo cual, de alguna manera, el ejemplo que vemos acá es cómo una vez que una marca ya tiene cierto patrón de uso de materiales, bueno, eso puede ser adaptable a diferentes situaciones. Entonces, si vemos las siguientes imágenes, el armado en planta es bastante similar. Las condiciones de la propiedad son un poco distintas porque el que vimos anteriormente, de nuevo, era una planta baja con un gran tinglado al cual le tuvimos que construir un entrepiso. Acá ya existía este galpón que, a diferencia del tinglado anterior, este es un primer piso de hormigón y una cubierta de hormigón, excepto en un punto donde existía un pequeño tingladito, que cuando tomamos la propiedad la verdad es que no sabíamos ni que existía porque había todo un cielo raso que lo ocultaba. Cuando pelamos el cielo raso descubrimos que aparecía este gesto donde ganábamos un poquito más de calidad espacial, entonces decidimos preservarlo. Pero los recursos del uso de los materiales de alguna manera replican el primer caso. Entonces, en la imagen de abajo, en el corte que estamos viendo, la planta baja tenía un poquito más de altura, entonces el gesto de revestir con pino la propiedad que acabamos de ver se repite acá, de nuevo, con la misma búsqueda de resolver, por un lado, la limpieza de las instalaciones que queden ocultas en este falso techo, y de nuevo también la búsqueda de la calma visual. Perdón, lo que estamos viendo en el corte de arriba, ¿no? En la sección longitudinal de arriba, en la planta está un sistema como un recurso diferente para generar estas pequeñas cápsulas de encierro donde, de nuevo, te encerras a tener una reunión corta o una conversación privada. Entonces, en la planta baja generamos esta situación como de casi de panal de abejas, en donde en cada una de estas cápsulas hay algún uso distinto, ya sea de lugar de encuentro, ya sea de baulera, de espacio de acopio, de circulación, que compone este sistema en planta baja, y en planta alta lo resolvimos como de otra manera, bueno, siempre proponiendo tal vez usos un poco particulares, pero replicando la paleta cromática y de materiales. Mucho de lo que se ve acá en estas imágenes tiene que ver con el armado en planta, que de nuevo esta propiedad en particular era una propiedad muy angosta, pero una construcción bastante extraña, muchas columnas muy poco ordenadas dentro del espacio, que en definitiva en un lote de 866 tener columnas en el medio enseguida ya es información como para intentar resolver la planta. Entonces lo que buscamos fue estas columnas, en vez de intentar esconderlas, casi desnudarlas por completo y encontrar la belleza de ese hormigón, que ese hormigón de pronto pisa, como se ve en la de la derecha, el interior de una oficina cerrada, cuyo vidrio pasa a muy pocos centímetros, casi como generando una vitrina de estos elementos casi arqueológicos de una típica propiedad de hormigón, donde lo único que hicimos fue el proceso de pelarles el revoque y martelinarla para que tengan como esta textura un poquito más vistosa. Entonces acá en la imagen de la izquierda estamos viendo donde este sistema de pino reviste una medianera y el cielo raso, escondiendo instalaciones y limpiando un poquito el espacio, y a la derecha vemos este gran elemento que recorre la propiedad casi de punta a punta, a donde se van generando estas pequeñas situaciones de uso. En la imagen de la derecha se ve, digamos, esta colmena en la que si subís 8 escalones, salitas, y subís otros 8 escalones, hay un espacio donde te podés tirar a dormir una siesta, o lo que se ve acá a la derecha, que es un encuentro posible de 3 personas para resolver determinada situación. De nuevo, sí buscamos el recurso de
calzarle un patio en el medio de la propiedad. En realidad no está en el medio porque separa un uso tal vez del 60% de la superficie para lo que es el uso de trabajo, separa de todo lo que es el paquete de servicios que está ocurriendo posterior a este patio, pero de nuevo sí la necesidad y la búsqueda de trabajar con la vegetación, con la luz natural, con la posibilidad de corrientes cruzadas, para que de nuevo la calidad de este espacio en tantas horas de trabajo realmente mejoren la calidad de vida del usuario, ¿no? Podemos avanzar. Bien. Bueno, así como recorrimos lo que tiene que ver con espacios comerciales gastronómicos, espacios comerciales en formas de trabajo, en este caso vamos a contar un proyecto que ganó un primer premio en San Pablo, en Brasil. Es un proyecto hotelero en donde nosotros realmente pusimos en debate la importancia del negocio, digamos, la crisis que de alguna forma está viviendo el negocio hotelero a partir de la competencia de los departamentos de renta temporaria y las propiedades de renta temporaria. Y en ese sentido entendimos que, a diferencia de un hotel, este tipo de espacios cuentan con una cualidad que es una identidad bien local, ¿no? Uno cuando decide viajar, la verdad que la intención siempre es de vivir la ciudad como si fuera de uno. Con lo cual, la cuestión de poder contar un cuento, un storytelling a través del cual un hotel podría tener estas mismas cualidades de apropiarse de la identidad local, fue como nuestro carrito de batalla en este proyecto. Entonces, para poder desarrollar eso, lo que realmente entendimos es que era ofrecer un espacio para alojar identidad. Entonces, ¿cómo lograr construir un vacío? Y bueno, era un tejido que realmente recorría la mayor parte del edificio. Digamos, el proyecto era hacer el interior y la fachada, prácticamente todo, ¿no? El hotel en completo, salvo la distribución en planta y la estructura, que también un poco la teníamos que convalidar nosotros. En general, el gran trabajo acá es de la arquitectura interior, ¿no? Entonces, la cualidad que tenía que tener para nosotros este lugar era que cada uno de estos espacios eran como unos plugins donde los usuarios y los pasajeros hacían uso de diferentes formas. Estos títulos que ven acá, la verdad que eran parte de cómo nos estructuraron el concurso. Tuvimos que estudiar muchísimo el brochure de esta marca hotelera, este holding importantísimo, y teníamos que realmente hacer caso, digamos, actuar en consecuencia a las necesidades propias del hotel. Con lo cual nos encontramos con cómo empezar a generar, cómo hacer para que estos espacios generen uso en todas partes del hotel, desde generar fachada con vegetación y de qué forma la vegetación tenía que ser parte, hasta estructurar la planta y estructurar una planta de lobby como puede ser esta, con esta pieza que genera todo este tipo de diferentes lugares, estos focos, como también cómo esta pieza también genera un espacio de restaurante en la parte de atrás. Y bueno, y cómo estas piezas empiezan a componer a través de diferentes materiales, de vuelta, intentando no invadir con materiales que generen un protagonismo que no era el que nos interesaba. Entonces, en este espacio teníamos unas bandas de PVC color naranja, donde cada uno de los usuarios con
adultos, adolescentes, jóvenes podían jugar en esos espacios, que a la vez alojaban unas valijas, y ahí está el cuento de poder cada uno de los pasajeros dejar parte de lo que experimentan en el viaje, en esas valijas, ¿no? Desde planos hasta tickets, hasta detalles de qué visitaron, qué no visitaron. Bueno, nada, nos parecía que estos esqueletos podían ser vestidos por los propios pasajeros y además este juego de que las valijas cuentan un poco el cuento de los viajes, ¿no? Entonces esto es un poquito lo que es el restaurante. De vuelta hay una vegetación, acá se alojan las botellas, empiezan a generar barra, empiezan a generar seating. Bueno, toda esta pieza en las habitaciones generan en un costado y en el otro, desde muebles para poder dejar tus pertenencias, hasta muebles para la tele, hasta espacios para los almohadones, para la iluminación, para la vegetación, estos balcones que son parte integral de lo que es la propuesta del hotel. Entonces son unas especies de patios en donde uno realmente incorpora la idea de vivir adentro de la unidad funcional, porque ese era el punto, ¿no? Recrear un poco una vivienda, ¿no? Que deje de ser una habitación de hotel. Y en ese sentido, el juego de este esqueleto empezaba a dar espacio a que cada uno le dé identidad propia, ¿no? al espacio. Bueno, y la misma estrategia para los meeting rooms, que tenían que ser flexibles y con un tipo de mobiliario que se unificaba, generaba como diferentes formas de sentado, ¿no? de uso de un espacio de trabajo. Acá se ve todo este tejido, esta es la fachada del pasillo. Acá lo mismo con lo que es la parte del fitness, como también generaba como una estructura propia para sujetarte y hacer ejercicios. O sea, este elemento en realidad formaba parte integral de todo el proyecto. Y acá hay unas imágenes, no sé si quieres agregar algo más de lo que estoy comentando. Acá hago un pequeño paréntesis. Este es el lobby. En el lobby iba a haber un gran video wall donde iban a aparecer rostros que realmente se transformaban y eran rostros quizás fotografiados de cada uno de los pasajeros. La idea era como generar un atractivo visual. Además nos metimos un poquito en la parte de una identidad más bien virtual, de cómo tenía que ser un espacio hotel novedoso, nuevo. Así que, bueno, estas imágenes eran imágenes que contenían valijas, por momentos tenían valijas de verdad por delante, y los rostros ahí no aparecían, y por momentos las valijas eran imágenes y se abrían y aparecían rostros. Bueno, era todo un juego que nos interesaba llevar adelante en relación a la identidad que tenía que tener cada uno de estos espacios hoteleros. En definitiva, tal vez lo que, un poco hilando un poco la charla de hoy, que en cada proyecto les contamos, bueno, cuál es ese elemento constructivo que tomamos como puntapié inicial para generar nuestro proyecto, en cada caso en particular, sea de espacios de trabajo, sea de gastronomía, sea el que fuera. En este caso, el recurso o el pensamiento proyectual es el mismo, y es que con este entramado de módulos proponíamos resolver cada una de estas situaciones hoteleras que el cliente necesitaba. Entonces, de nuevo, con este juego de que cada usuario podría seguir dándole identidad al hotel, porque una de las cosas que pasó acá, esto fue un concurso de ideas convocado por un hotel que empezó a detectar, esto fue hace 2 años, que claro, que prepandemia, por supuesto, que con Airbnb y con todos estos sistemas online donde el pasajero puede estar viviendo una experiencia mucho más local que la que te ofrece un hotel, porque te alquilas tu departamentito en el centro de París
y la verdad es que como turista vivís mucho más la experiencia parisina en uno de estos departamentitos de Airbnb que en un hotel de cadena. Bueno, estas grandes cadenas hoteleras notan que toda esa fuga de mercado y que el turista cada vez más busca sentirse local y no sentirse turista, y el hotel cada vez menos en estas últimas décadas ofrece eso. Entonces, nuestra respuesta fue, bueno, por un lado, mediante este sistema constructivo o arquitectónico, justamente intentar que el usuario empatice con el espacio desde la identidad. Entonces, el turista se apropia del espacio, interviene en el espacio, juega con el espacio, bueno, con cada una de estas situaciones particulares. Casi es como el ejercicio de llevar a otra escala el mismo pensamiento que hacíamos para un bar o para un restaurante o para un espacio de trabajo, con un único elemento o con una familia de elementos intentar resolver sin polucionar demasiado. Bueno, lo mismo ocurre con esta propuesta que hicimos para un concurso bastante reciente, para ese es un concurso de ideas en Turín, digamos. Nosotros, así como explicamos un poco que para nosotros, al principio de la charla, el arte y la integración de elementos que tienen que ver con los mundos oníricos y que están realmente pensados cada uno de estos materiales de forma constructiva, pero a la vez generando una invitación a una intuición, una invitación a un desafío de dejarse llevar por aspectos no necesariamente arquitectónicos. Bueno, en ese tren nosotros nos emprendimos a este concurso, y esta pieza que se ve acá, que es como una especie de tela metálica, entendimos que podía ser un elemento protagónico en donde a través de un sistema estructural podíamos realmente llevar adelante un tejido que alojaba iluminación, alojaba vegetación, y que verdaderamente nos abrazaba espacialmente en cada uno de los territorios que teníamos que definir en este proyecto. Entonces, teníamos un espacio central que era una galería artística, en donde todo este elemento empezaba a ser esta cuestión. Por supuesto hay una estructura, hay un componente estructural y un componente de cierre, que realmente le da un cierre a toda la estructura, y después una pasarela y una estructura existente con vegetación, que para nosotros la vegetación es un elemento que todo el tiempo lo tenemos presente como un recurso que para nosotros es válido. Hay una conciencia constante de que la vegetación interior o exterior es importante tenerla presente siempre. Entonces esto es una especie de córtex sonometrizado de cómo estas situaciones de piel hacia arriba generan como una situación de, esta es la piel, ¿no?, que viene por acá, genera un cielo raso, después genera en el exterior una fachada y vuelve a introducirse, ¿no? Y este juego de esta piel todo el tiempo presente en el proyecto, como un gran cielo raso, que es ese espacio de soporte para instalaciones artísticas, aloja iluminación, aloja vegetación, y hace todo un juego desde un sector que es un teatro, hasta toda un área central, que es el área de la exposición, hasta el área de patios, donde hay unos ateliers para artistas. Esta es la planta baja, y esta es como la planta de la terraza. Entonces, en el área de las habitaciones, nuevamente compusimos a través de unas cajas unos espacios que realmente nos dividían la situación de estructura existente y estructura nueva. Entonces todo el tiempo estábamos alojando y cerrando estos sectores
y definiéndolos como intervenciones nuevas, respetando la intervención existente. Esto es un sistema de bandas, digamos, es un material que Hunter Douglas lo comercializa, no vale la pena mencionarlo, pero bueno, genera como unos vacíos entre cada una de estas piezas, y por detrás nosotros la idea era poder colocar unas placas acrílicas que generaban una transparencia entre el interior y el exterior. De vuelta aparece este material acá en lo que son los pasillos de esta especie de palacio, que es el espacio hotelero. De vuelta en la parte del bar también se genera un tejido en la parte exterior y en la parte de hall, de ingreso al restaurante. Este es un poco el sector del teatro. Este es un poco el sector también, este tejido en el sector del wellness, que es una piscina que diseñamos en todos unos arcos de una estructura antigua existente. Y bueno, esto es un poco la imagen general de la unidad que genera toda esta pieza, que unificaba los dos palacios, un cottage de otra época con el palacio del siglo XVI, y toda la parte de unos arcos que tienen que ver con... Casi, este es el área de wellness donde está la piscina, ¿no? Como un sector de recreación, algo así como, parece como, ¿cómo decirlo? Como un sector de micro piscinas y saunas, todos dentro de cada uno de estos sectores de arcos, ¿no? Entonces esta piel que empieza a jugar con dejar espacios por momentos, generar fachada por otros momentos, la vegetación integral, la estructura existente. De vuelta, nuestro razonamiento respecto a la estructura existente siempre es bastante respeto, así como lo vieron en Wallah, de dejar liberado y no tocar. Nos interesa siempre, como en lo existente, conservar, tener mucho cuidado en cómo dejar ese espacio e integrarlo. De vuelta, este gesto acá arriba, en la parte de lo que es el teatro, y bueno, y de vuelta aparece este gesto en lo que son las circulaciones a los pasillos, y esta piel que yo les mencionaba, que también era otro de los elementos protagónicos del proyecto, ¿no? Son pieles que integran la parte más privada de la pública. Estos son, detrás acá hay baños, y estas son las habitaciones, y estos son los tejidos que les mencionábamos. Empiezan a armar espacios semi-privados, como es una circulación de es un bar, ¿no? Y acá, Fer, por último, vamos a compartir la charla los dos. Esto es un espacio público, es decir, nos invita Isa a hacer un proyecto. Este proyecto tenía que integrar patios, dos patios del Shopping Abasto, y darles una... Perdón. Tal vez a modo introductorio, así como la industria hotelera, crisis de, digamos, el turista, el usuario, encuentra maneras nuevas de vivir el turismo y de vivir la hotelería, y por eso las grandes cadenas hoteleras están repensando su vieja modalidad. En este caso, lo mismo desde el punto de vista del shopping. IRSA, dueños de gran parte de los shoppings de la Ciudad de Buenos Aires, nos convoca justamente para repensar el uso de una gran porción, en este caso en particular del shopping Abasto, donde justamente como la experiencia de ir a un shopping en general es nefasta, ¿qué estrategias desde la arquitectura se pueden pensar para que estos espacios que atentan tanto contra el uso urbano justamente mejoren y no sean exclusivamente un espacio, mi opinión personal, pero en general como muy mal logrado, como de uso comercial, sino que se integren más a la ciudad con usos, con actividades, con propuestas que hagan al usuario más partícipe de estos grandes cajones comerciales, ¿no? Entonces un poco
lo que vamos a ver ahora, que lo pasaría como tal vez un poquito rápido, pero sí una búsqueda más allá de que había que resolver determinada particularidad de este gran espacio dentro de este shopping, la búsqueda de nuevos usos y de nuevas actividades, no solo al que entra a un shopping a comprarse una camiseta. Claro, y para eso nosotros determinamos que el sistema que nos iba a ayudar a componer este universo de nuevos usos, digamos, de usos mixtos, ¿no? De alguna forma era como, ¿cómo hacer para que el consumidor se divierta en este lugar, ¿no? De alguna forma que entienda que no solamente es invitado y casi invadido con el atrevimiento de un shopping, ¿no? De constantemente estar sugiriéndote comprar, consumir y demás. La idea era encontrar un soporte, un elemento, un dispositivo que genere múltiples espacios para cobijar muchos usos y que esos usos sean un uso de espacios de networking, usos para poder comer de diferentes formas, con diferente comodidad, de una forma más lúdica, más sentada en estas especies de plataformas verdes, que en realidad, de vuelta, en un espacio cubierto, la vegetación es muy compleja de resolver. Entonces, los recursos de una vegetación artificial, si bien no son los más interesantes como recursos, tampoco dejan de ser opción, cuando en realidad lo que tenés que invitar es a una reflexión sobre lo importante es justamente la naturaleza, ¿no? Entonces, qué difícil que es recrearla en un interior, pero todo el tiempo estar haciéndote una bajada de línea de parte de quien lleva adelante un diseño, que en este caso nos tocó a nosotros, esa especie de intención de que la vegetación es algo importante, ¿no? en una dinámica de vida, de uso, de consumo y demás. Con lo cual, el recurso de estos elementos volvió a ocurrir acá, pero cosido por una especie de soporte metálico de una malla muy sencilla, con una construcción muy básica, de una malla, en este caso una malla de 5x5, una baranda de unas planchuelas casi invisibles, unas plataformas de unos revestimientos de madera, y un material que es el que se ve acá, que es un material de goma, un componente de caucho, que es el que se utiliza en las plazas. Y después este elemento que vendría a representar como la corteza de los árboles, por eso acá empezamos a hacer como una alegoría a la naturaleza, desde estos elementos que soportan una iluminación que cruza todo el patio del shopping, con unas grandes hojas, que en realidad tienen unos barrisol con una impresión de unos cielos, y tenés unas islas en estos lugares que son unas islas de picnic, y tenés acá unas topografías simulando como unas pequeñas, bueno, simulando topografía natural, ¿no? De alguna forma, en estos sectores también. Con lo cual, es una invitación lúdica a hacer uso del espacio de una manera incitando a que podés estar dentro de un shopping, pero jugando a que estás en una gran plaza urbana. Con lo cual, alrededor de estas grandes columnas empiezan a ocurrir estos elementos, se adosan estos cubos, empiezan a existir la iluminación esta que ya la hemos utilizado en otras obras, las mesas de picnic, y después estos grandes elementos que unifican los 3 niveles del shopping y generan como gradas para un acontecimiento teatral, como puede haber en este patio en particular, que ya lo han hecho, y el gran acontecimiento de poder estar mirando todo este patio de estas gradas,
Eso es un poco el espíritu que queríamos llevar adelante. Entonces acá en estas imágenes se ve un poquito eso, la integración de este espacio, esta pasarela con el patio central, que se ve en este detalle, y acá como genera este uso, genera una iluminación a partir de estos rombos que simulaban ser una corteza de un árbol, como podía ocurrir en estas columnas. Entonces se ven como estas piezas, es una situación más nocturna, ¿no? Y esta es la última grada que baja al patio trasero, que es un patio que en realidad es un patio que para el shopping está declarado como espacio urbano, y para la municipalidad es un espacio urbano propio de la ciudad, con lo cual hay un tratamiento regulatorio bastante especial en esto, que también nos invitó a pensar en esto como una gran plaza, ¿no? Es un poco el detalle. Con estos volúmenes y estas situaciones y los bajos de estas escaleras que empiezan a ser espacios de uso más para locales comerciales, que era también parte un poco de la solicitud de irse de, bueno, queremos hacer esto para arriba, pero para abajo también, ¿qué podemos darle al shopping, ¿no? Así que bueno, con esto estamos cerrando un poco la charla. Fer, ¿querés agregar algo más? No. En función, digo, de este último proyecto, en relación a este último proyecto, de nuevo, con tal vez una paleta de materiales y de accesorios lumínicos de vegetación, etcétera, tratar de, desde la arquitectura, ordenar mucho desorden de lo que estaba pasando ahí, bueno, generando distintas situaciones de uso, que es lo que nos parecía interesante incorporarle al uso normal de un shopping, ¿no? Entonces había ahí espacios de coworking para trabajar, espacios para almorzar, espacios recreativos infantiles, una secuencia de usos y de plazas ordenadas por este gran elemento arquitectónico que era como esta secuencia de escalinatas y de gradas. Un poco como pensamos la charla fue justamente contarles que más allá de la escala y más allá de el tipo de producto, siendo más para un shopping muy comercial, más para un espacio de trabajo, sea gastronomía, nuestra búsqueda y nuestro pensamiento arquitectónico en general siempre lo abrimos como por la misma puerta, que es esta cuestión de, bueno, de alguna manera ordenar, en muchos casos ordenar y proponer experiencias que en muchos casos tienen que ser creadas desde el interior del estudio y no por variables externas, justamente por eso esto es arquitectura de interior, ¿no? Bien. ¿Quieren consultar algo? ¿Quieren...? Muchas gracias, la verdad que es súper interesante todo el recorrido. Queda muy claro, me parece, esto que plantean. Creo que, Leo, en un momento usaste la palabra ancla, ¿no? Como lo que les marca el norte, parece, en cada proyecto, y me parece que eso es algo súper interesante para los estudiantes de A1, entender que, bueno, que algo de todas las opciones que uno, la paleta de opciones que uno tiene, poder elegir un camino y andar ese camino, ¿no? Leo, si querés dejar de compartir, así por ahí nos podemos ver, aunque sea 5 minutos, un poco más las caras, y las chicas y los chicos que están apagados se van prendiendo. Tenemos unos pocos minutos, así que en general yo rompo el hielo preguntando yo, pero habiendo poco tiempo, quiero cederle el espacio a las chicas y a los chicos, así que adelante, aprovechen, como decimos siempre, está Fernando y Leonardo, quien quiera preguntar. Bueno, si están tímidos, entonces lo voy a hacer yo, como siempre. Yo les iba a preguntar, como les dije, en A1 estamos trabajando en vivienda, si a la hora de hacer proyectos residenciales, el camino es similar, donde eligen como un ancla o un camino. Imagino que la naturaleza debe tener un gran peso,
pero sí un poco este espíritu que nos contaron en la arquitectura comercial, bueno, sí, básicamente comercial, si lo aplican también a la arquitectura residencial. Yo arranco y después le dejo el espacio a Fer. Son caminos quizás en algunos puntos, en 2 o 3 elementos pueden haber como por la experiencia que hemos transitado con la obra residencial, hay elementos como por ejemplo el cuidado o la decisión de la estructura y el sistema compositivo, liberarlo y proponer como un sistema de piel y un sistema estructural dividido en 2 elementos. Eso hemos transitado con obras residenciales y esa forma de pensar, que también lo hemos llevado adelante en lo comercial, puede haber vamos a decir, un elemento, algo que se asemeje. Pero después hay algo inevitablemente que en el espacio comercial tiene y el residencial no, que es que todo el tiempo te está interpelando y está como proponiéndote, incitándote a tener un ida y vuelta, una dinámica, a invitarte a ser parte, ¿no? Como esto, como lo mencionaba, como el arte, ¿no? Como esta cosa todo el tiempo que busca que lo que pienses, o que te diviertas, o que te incita siempre a algo. Y me parece que en las obras residenciales pasa un poco todo lo contrario. Las obras residenciales tienen algo de calmo, tienen algo de que en realidad van en otra dirección, necesitan más que todo el tiempo estar incitándote, necesitan como una carga mucho más neutral de lo que puede ser un espacio, ¿no? En ese sentido, son como 2 mundos quizás diferentes, pero creo yo que en cómo nosotros tratamos el sistema compositivo desde cómo lo pensamos, hay cuestiones que se relacionan, como te mencionaba. Sí, tal vez solo agregaría nuestro hilo conductor en el uso de materiales, sea arquitectura comercial o arquitectura residencial. De alguna manera, en el uso de los materiales está esta búsqueda como de la honestidad del material, como tal vez de lo no ficticio. Siempre la arquitectura comercial tiene una cosa, por supuesto, más teatral o más de espectacularidad o más de propuesta formal, teatral en un punto, pero nuestros trabajos como que en general como que la paleta de materiales es como bastante chica, estamos muy cómodos con 2 o 3 cosas y creemos que no necesitamos mucho salir de ahí tampoco. Y eso creo que se puede aplicar a ambos mundos, comercial y residencial, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí, es un poco lo que dice Fer. Por eso lo mencionábamos mucho en la charla, todo el tiempo jugar a una bitonalidad o a un monocromatismo o a 2 o 3 materiales que forman parte de la paleta, pero que sean tonos complementarios y que no generen una intoxicación del espacio, sumado al velo que le atravesás con el sistema compositivo, ese suele ser como nuestros 2 caminos que llevamos adelante. Y en ese sentido, en una obra residencial, de vuelta, los materiales más neutrales son los que te ayudan a tener una convivencia diaria que de repente, si bien tomamos decisiones de utilizar 2 o 3 materiales en lo comercial también, la intensidad que llevan por ahí la decisión de algunos materiales no es la misma que en una residencial. Bárbaro. Bueno, ahí Mora les dejó un mensaje en el chat que van a poder leer. A ver si alguien más se anima. Están muy apagados hoy, muchas cámaras apagadas. Mucha entrega, Tamara, ahí en esta Mucha semana. Entrega, sí, porque con esto de la pandemia el cuatrimestre en la FADU se corrió. Y empezó el 18 de junio y termina la semana que viene. Entonces, bueno, esta es la semana de cierre de otras materias. Dale, Inés, te cedo la palabra.
No, quería hacerles una pregunta con esto de que explicaron un poco lo del desarrollo proyectual, que ellos crean como un sistema que se va repitiendo en las diferentes obras, que cuenten un poco eso, cómo es la creación dentro del estudio y un poco la división del trabajo entre ellos y la gente que trabaja con ellos, de esta especie de sistema, que un poco nos sirve también a nosotros con lo que estamos trabajando en el ejercicio proyectual, que estamos con 10 casas que a partir de ahí cada uno está creando dentro del sistema que tienen las casas su propio proyecto, y las repercusiones que tuvo esto de empezar a trabajar con el exterior, que tienen muchos proyectos afuera y los diferentes premios que ganaron, también para que los chicos entiendan cómo, bueno, a través de un trabajo que se va produciendo, se ve esta repercusión, ¿no? A lo largo de los años. Es enorme la pregunta. A ver, nosotros no somos un estudio muy grande, somos un estudio más bien chico. Somos Leo y yo los titulares del estudio y nos acompaña un equipo de trabajo, el equipo como nuestro núcleo duro, arquitectos un poco más jóvenes que nosotros, que según, digamos, el momento variará entre 5 y 8, depende un poco la cantidad de trabajo. Somos un estudio en ese sentido como muy horizontal, digamos, nos gusta mucho trabajar en equipo. En general todos saben un poco lo que está pasando dentro del estudio. Por suerte tenemos la posibilidad de estar con varios encargos al mismo tiempo, con lo cual para cada trabajo, tal vez o Leo o yo somos un poco cabeza de equipo, pero dentro del equipo hay como mucha interacción y la verdad es que es, de nuevo, como muy horizontal nuestra manera como de trabajar, para nada verticalista, y eso de alguna manera nos alimenta a todos. Tal vez Leo y yo con un poco más de experiencia por edad, y los arquitectos que nos acompañan tal vez con aporte de consumo de arquitectura, tal vez que tienen más al alcance o más tiempo disponible que nosotros. Entonces hay como cruces como muy interesantes. En general, nosotros como dupla, como socios, tratamos de que la génesis de los proyectos salga en conjunto, porque bueno, nos aporta mucho la visión del otro, y una vez que esa génesis ya está creada, y un poco de lo que hablamos en la charla de hoy fue, digamos, estos elementos ancla que hablábamos antes, a eso es a lo que me refiero con la génesis del proyecto, ¿no? Che, bueno, esto lo vamos a resolver con determinado elemento arquitectónico o determinada estrategia de piel o de abstracción de un material o lo que fuera. En general, de nuevo, esa génesis parte como muy en conjunto y después cada uno de nosotros con nuestro equipo desarrolla un poquito más el proyecto. Lo que tiene también la arquitectura comercial es que son proyectos que empiezan y terminan mucho más rápido. Entonces, en general son clientes o que están apurados por inaugurar porque necesitan facturar en su bar, en su restaurante, porque necesitan poner a producir a toda la gente que ya tienen contratado en el caso de una oficina. En el caso de hotelería pasa lo mismo. Entonces son proyectos como una velocidad mucho más, una dinámica mucho más veloz tal vez que la experiencia de un desarrollo de vivienda. Y entonces, así como contaba que la génesis del producto en general tratamos con Leo de que parta de un pensamiento en conjunto y luego cada uno desarrolla, siempre es muy interesante con la obra avanzada y a punto de estar terminada, que el que no desarrolló el día a día se haga una pasada para pasarlo nuevamente por el filtro de esa génesis, ¿no? Porque a veces entre la vorágine de los tiempos de encarar la obra y de empezar y de desarrollar, a veces la idea principal se puede como desviar, entonces el aporte del otro socio siempre es muy importante como para volver a encauzar. Bueno, mientras Fer atiende el teléfono del estudio, se cortó.
No, yo te cierro un poco, Ina, con lo que preguntabas de lo de los premios. Bueno, a ver, también hay un trabajo, y esto es un aprendizaje que uno lo desarrolla a medida que avanza en la profesión, digamos. La profesión no es solamente ser un diseñador o ser buen diseñador, sino que además tiene aspectos comerciales que son imprescindibles para poder llevar adelante una oficina de cualquier escala. Y en ese sentido uno tiene que saber cómo moverse, contar su proyecto, así como es importante saber cómo contarlo en una clase como esta, hay que saber contarlo de forma, digamos, mediática, ¿no? Hoy por hoy tenemos, por suerte, el soporte de las redes sociales, pero la verdad es que requiere de un trabajo muy fuerte, de estar todo el tiempo inserto en el debate internacional de este tipo de obras como las que nosotros estamos medio metidos en este campo, ¿no? Para eso se requiere con mucha investigación de quiénes son los jugadores, los estudios que están en este rubro, en qué concursos participan, en qué, no sé, en qué grupos de redes sociales se mueven, y así es como un poco vamos descubriendo estos territorios y vamos como empezando a tener vínculos con cada uno de colegas nuestros en otros países, y vamos accediendo a la posibilidad de presentarnos en concursos internacionales con nuestras ideas, y llevar a nuestras ideas a poder competir con otros grandes profesionales. De esa forma un poco fuimos llegando y accediendo a todo este universo que para nosotros era desconocido y nos llevó muchos años. Y bueno, tenemos la suerte de poder haber ganado y participado y tener buenos resultados en muchos y varios concursos internacionales. Así que para nosotros es un aliciente adicional, por supuesto, es como una pequeña caricia, ¿no? Saber que bueno, que tenemos colegas que les interesa lo que hacemos, y jurados internacionales que de alguna forma gusta de lo que hacemos, nos empuja a seguir un camino que la verdad que lo iniciamos muy a partir de la demanda propia del negocio. Estar en la arquitectura comercial no fue un objetivo nuestro, sino que esto para todos los estudiantes de arquitectura, uno nunca sabe para dónde las cosas van, pero si realmente le pone como una energía y una forma de trabajo y realmente es coherente en una forma de pensar y una forma de trabajar, creo que siempre va a haber un buen resultado. Sí, y solo para agregar un poco lo que comenta Leo, a ver, el tema de concursar y de ser premiado está buenísimo eso, porque por un lado alimenta el ego del arquitecto, que no hace más que te dé ganas de seguir haciendo más cosas, pero está buenísima la posibilidad de mostrar tus trabajos como, digamos, cruzando la frontera, y también con la búsqueda de que eso genere nuevos clientes, porque en definitiva, somos un estudio chico y lo que buscamos es, por un lado, mostrar nuestro trabajo, pero con la búsqueda de que aparezcan futuros, ¿no? Y bueno, y esa es como una estrategia que abre como muchas puertas también.